esto ahora porque se cayó. Bueno, arrancamos con la clase. Igual, las dudas que vayan surgiendo, que hayan quedado del encuentro anterior, agéndenlas y nos damos un tiempo antes de pasar al otro tema para poder evacuarlas. A breve resumen, lo que habíamos visto en el encuentro anterior es que el género es el resultado de una construcción social, es una construcción social. En el otro grupo leyeron una definición que me encantó, porque decía que la construcción social era un invento de un contexto sociohistórico determinado. Y me pareció interesante la palabra invento, así que la vamos a ver si esto me lo permite, si me lo deja poner, porque depende del día, del ánimo del archivo, es como me deja... ¿Qué, profe? ¿Un Ahí está. invento? Invento, es un invento. Me pareció muy rica, muy interesante y muy metafórica esta idea del invento. ¿Por Es qué? que Porque sí. cuando algo es un invento no es algo natural, no es algo biológico, no es algo que está en la naturaleza. Es algo que creamos nosotros y que es una categoría que permite que clasificar personas. Y esa clasificación le asigna un rol, que es un rol, una pauta, tomando la definición que nos había dado el estructural funcionalismo. El rol es una pauta de conducta esperada. Nuestra sociedad Sí. durante mucho tiempo se caracterizó por la mirada binaria sobre el género, varón y mujer, ¿sí? Femenino y masculino. Y a cada uno de esos géneros les asignó responsabilidades y derechos. Algunos más derechos que a otros, algunos más responsabilidades que a otros. Pero lo cierto es que sobre esa base de construcción binaria es que se van dando y se fue construyendo nuestra sociedad. Pero por ser un invento, terminó transformándose en un estereotipo de algo aceptado y de una conducta aceptada. Pero ese estereotipo o esas clasificaciones en ningún punto, desde ningún punto de vista, logran representar o logran contener a toda la diversidad que representa o que puede contener la humanidad en cuanto a la expresión de la existencia, a la forma de sentirse bien y feliz, que básicamente es a lo que está apuntando el proceso de apertura de reconocimiento de la identidad de género y otras formas de existir la humanidad, de vivir la humanidad, de vivir el ser humano, que no tiene que ver con esta clasificación que a las nenas nos vestía de rosa y a los varones los vestía de azules y se acabó, no se discute nada más. Ahora bien, esta clasificación social, a diferencia de otras, lo que tiene es que nos marca desde adentro y nos marca a fuego también desde afuera, porque es un hecho social, justamente porque es un invento. Entonces, en ese proceso lo que hace es, por un lado, condicionar la manera en la que nos reunimos nos reunimos, nos vinculamos con nosotros, y por otro lado, o en todo caso, también nos atraviesa en todos los aspectos de la vida, no solamente en cuanto a la condición social, en cuanto al acceso económico, sino en de qué podemos vivir, a qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué es legal y que no es legal, ¿sí? Vamos al caso de la homosexualidad, que ha sido durante no mucho tiempo atrás, ¿no? O el lesbianismo así era sancionado desde la ley. Incluso el año pasado, pareciera cosa Ante de... la ley, la sociedad. ¿Cómo? Ante ¿Cómo? la ley, pero hasta hoy en día se sigue juzgando la sociedad también. Claro, porque por eso es multidimensional, ¿sí? A lo que yo iba es que justamente la cuestión binaria, hasta hace más de 10 años, más de 12, había incluso hasta códigos legales que impedían eso. Hoy esos códigos legales han desaparecido en su gran mayoría, pero todavía quedan resabios sociales de esa mirada tajante de lo binario, ¿sí? Ahora bien, quería comentarles algo. Ah, uy, se me fue el nombre del país. Después lo voy a buscar y se los voy a compartir como para que tengan una idea de
de lo que les estoy hablando. Hay un país en Asia, en su emperador, tienen todavía una monarquía ahí dando vueltas, había habilitado el apedreamiento público, ¿sí? Eso quiere decir a la homosexualidad, se castigaba la homosexualidad. Entonces, si un grupo de personas descubrían o creían que alguien era homosexual, la lapidación hasta la muerte era lo que había quedado habilitado. ¿Eso qué quiere decir? Que Buenas tardes, profe. Hola Gastón, bienvenido. ¿Eso qué quiere Gracias. decir? Que un grupo de ciudadanos, de personas, si decidían, si reconocían a una persona homosexual, estaban habilitados a lanzarles piedras hasta que se muriera. Y eso era legal. ¿Sí? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque justamente también aparece, y por eso también refuerza la idea de que el género es un invento, aparece la cuestión cultural. Ahora bien, la cuestión de género, así como establece una desigualdad entre distintos seres humanos, también se entremezclan con otras estructuras de desigualdad o en todo caso sostienen o alimentan otras estructuras de desigualdad o se viven distintos, depende de otras condiciones de desigualdad, que es una de las marcas que tiene nuestra sociedad. Por un lado teníamos la idea de clase ya lo hemos visto, se caracteriza la clase social principalmente por el carácter de su ingreso económico, eso ubica dentro de la pirámide social, más arriba, más abajo o en el medio, por eso este tipo de desigualdad es socioestructural. Ahora, obviamente, y el otro día yo creo que les contaba a ustedes lo de esta señora que al final terminó cuidando ella, la mujer que le había limpiado toda la vida la casa, ¿no? Esta cuestión de la estructura social que hace que una mujer, cuanto más arriba está, digamos, entre comillas, tiene más tiempo libre y más obligada está a ser delicada y dócil y rosa. Porque cuanto más abajo en la escala social se está, más necesaria es su fuerza de trabajo, más necesario es que salga a asumir y a responder en tareas laborales, no importa cuáles fueran, para poder sumar un plato a la mesa. Entonces es por eso que tal vez en escalas sociales más altas veamos que hay las mujeres, estoy hablando por un ejemplo que suele verse mucho más claro, tienen más tiempo para estar arregladas, o incluso es como una pauta cultural que estén permanentemente arregladas, que estén permanentemente bien vestidas o vestidas a la moda, o que tengan un estereotipo físico X, y cuanto más bajamos en la escala social empezamos a encontrar en las manos de las mujeres, que es algo que las diferencia muchísimo, mientras en unas tenemos unas manos súper bellas y delicadas, con unas uñas impecables permanentemente, en la otra empezamos a encontrar manos que tal vez estén arregladas de la mejor manera que puedan, pero cuando uno las mira están llenas de callos o lastimaduras, o con el esfuerzo del trabajo y con el tiempo se empieza a notar, se empieza a notar en la cara, se empieza a notar en la piel, ¿sí? Y eso no hay crema anti-age que lo recupere, porque esas mujeres han estado expuestas al trabajo, han estado expuestas a la intemperie. Uno piensa a veces en las cosechadoras, ¿no? Que es un trabajo de esfuerzo, que es un trabajo de exposición a la intemperie, y que no es una tarea que sería aceptada o imaginada en estratos sociales más altos. Sí, profe, y además a las mujeres también se les exige mucho la belleza física. Claro. Depende el año o la fecha que sea. Antes se veía a la mujer más rellenita como la más bella, después a la más flaca y que se usaban corsets que en ese momento podían romper los huesos. Ay, sí, Depende el año, es qué tan bella sos, o sea, tal cual. eso se le exige mucho y eso también afecta psicológicamente a las Uy, mujeres. ni Claro, son hablar. estereotipos, ¿Cómo, Rodrigo? que son estereotipos, ¿no? Sí, tal cual. Ahora habría que pensar si los varones escapan a esos estereotipos, porque No, es casi parecido.
Claro, Es porque algo, como a siempre es como que nosotras, se mantuvo igual en los hombres, es como, bueno, si es musculoso, o sea, como que va siempre como para lo mismo, la mujer sí es como que cambia el estatus de belleza dependiendo más del año, pero los hombres yo creo que es algo que se mantuvo siempre en el tiempo, la belleza, por así la decirlo, masculinidad, se y se ha mide. asociado principalmente a la fortaleza y a la fuerza, pero sí es cierto que por momentos se ha exigido más músculos que en otros momentos, y que en todo caso la tendencia o la búsqueda de esa masculinidad expresada a través del músculo también ha llegado a enfermarlos. De hecho, eh, hará, uy, ¿cómo pasa el tiempo? Hará como 8 años atrás, no me voy a olvidar más, por una razón laboral entrevisto a un muchacho que era físico-culturista y que estaba compitiendo y había logrado entrar a una competencia a nivel internacional, y a los 2, 3 días me avisan que falleció el chico haciendo un entrenamiento. Y las causas habían sido que para poder dar el peso, para poder estar dentro de esa competencia, había iniciado un proceso de ayuno extremo, se había ejercitado muchísimo, muchísimo para poder alcanzar el peso de la categoría en la que él quería competir. Terminó falleciendo, y eso tenía que ver también con una obsesión del físico, ¿no? De las exigencias o los deportistas. A mí me tocó acompañar una vez a mi pareja, Lenark, que él era sensei, estaba entrenando un equipo de judo, y cuando llegamos ahí estaban preparándose para una competencia internacional y estaban llegando deportistas de todas las disciplinas habidas y por haber. Esto es en Buenos Aires. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, nunca había visto gente tan grande, grande, literal, gigantes, que eran de las categorías más altas de karate, eran gigantes esos chicos. Y lo que me sorprendió es que a la hora del almuerzo los salieron a buscar, y apenas habían llegado, o sea, con la ropa con la que habían llegado al ENARC, habían estado corriendo afuera, y entre que los llamaron para almorzar y habían llegado, habían pasado casi 3 horas, no les miento, y llegaron y así como estaban, dejaron las cosas en su habitación donde les asignaron y salieron a correr, a correr, a correr, porque había que bajar el peso. Entonces, yo le preguntaba a mi pareja, le digo, ¿esto es habitual? Porque estaba horrorizada lo que significaba. Para mí era una cuestión, sabía que se hacía, pero no lo había visto de tan directo. Y me dice todo el tiempo, de hecho los míos van a tener que hacer eso por si se pasaron de pastas, porque tienen que entrar a la categoría para la que vinieron a luchar, y es una realidad, digamos. Y ahí estaba, detrás de eso estaba también un poco esta cuestión de ser el varón duro, digamos, el recio, ¿no? Más allá que en el deporte también a las mujeres les pasa, pero a mí me sorprendió muchísimo esta situación con esos karatecas. Como les digo, eran más altos que una puerta. Nunca había visto gente tan grande corporalmente, igual estaban expuestos a esa situación. Ahora bien, esto que vos acabas de contar, Damaris, y como bien dijo Rodrigo, me parece que fue quien que dijo que era un estereotipo, tiene que ver con este aspecto acá, que tiene que ver con la cultural. Y estas variaciones que vos decías, Diana, tienen que ver justamente con la construcción cultural. Durante un tiempo, por ejemplo, en la década del 90 hubo en Argentina como un auge de las supermodelos, en Argentina y en el mundo. Y eran mujeres extremadamente flacas, y algunas empezaron a morir, y hubo una explosión de enfermedades ligadas a la bulimia y a la anorexia. Y una de las cosas más complejas que empezó a pasar es que la bulimia y la anorexia empezó a notarse en niños de jardín. ¿Por qué? Porque los Por el niños, bullying o por lo que escuchaban en las casas. claro, exactamente, porque la idea era que ellos veían que había como rechazo a aquel que era un poquito más gordo o no entraba dentro de esa línea de estereotipo. ¿No querés más? Y Qué crack. entonces, ¿cómo? No, nada, profe, disculpe. Ahora me vas a comer un mate virtual, ¿no? Sí, no es. ¿Cómo es eso? Trajeron el mate. ¿Cómo es eso? Bueno, bien, bien ahí que lo están cuidando.
Bueno, la cuestión es la siguiente, o sea, estos patrones culturales tienen que ver muchas veces con una asociación, o muchas veces no, tienen que ver con una construcción social de imponer un modelo. Ahora, detrás de ese modelo que hay, y en ese caso, y se vio mucho y todavía se sigue viendo mucho, la imposición del modelo de varón o de mujer tiene que ver muchas veces con la venta y la comercialización del producto. Es decir, que hay incluso hasta una comercialización de los géneros, ¿sí? Como nicho de mercado. Ahora bien, aparte de lo que les acabo de decir, o a partir de lo que les acabo de decir, ¿ustedes me pueden decir si el género se ve igual en todas las clases sociales? ¿Y por qué? No, No, ¿y por qué? ¿Cuáles no serían se los ve igual motivos? porque, por ejemplo, en un lugar, ¿cómo es esa religión que usan como esas cosas que le ponen acá, India, en la India? ¿No es que usan esos pañuelos en la cabeza? Y hay muchas religiones, tenés la judeocristiana, la árabe, Bueno, suponiendo musulmanes. que son musulmanes, sí, depende de dónde viva la mujer, o sea, qué clase de social tenga, va a ser diferente lo que se espere de ella, o sea, lo que se espere de su feminidad. Que esa es la frase, lo que se espera de la femineidad. Y por parte de lo varón, ¿qué creen ustedes? ¿Se es varón igual en todas las clases sociales? ¿O están, En las o clases sociales, Tampoco, La porque cantidad de recursos según las clases sociales también es distinta. O sea, si tenés bajos recursos, no tenés literal dinero para comprar suplementos, tiempo para entrenar, para pagar un gimnasio, muchas cosas. La ropa, todo. Mariano, dijiste algo que es muy interesante, porque esta cuestión de cuanto menos tenés de ingresos o menos colchón tenés de ingresos, con ustedes habíamos visto lo de la meritocracia, ¿verdad? La silla mía me la estuvieron jugando, mi nene, esto me la aflojó toda. Si me caigo, ya saben por qué es. ¿Se acuerdan del video de la meritocracia que veían, lo vimos con ustedes o no? sí, que iban sí, avanzando a medida de las cosas que tenían. Claro, fíjate que tiene que ver con esto que plantea Mariano y que un poco también plantea Diana. Obviamente no es lo mismo arrancar con un colchón previo en el que velaron por vos y te dejaron todo acomodado para que después vos tengas incluso hasta tiempo libre de salir a buscar el trabajo que te guste, a tener que salir a buscar el trabajo que te toque, el que encuentres, el que te den, Vos sí ¿sí? Me quedé- necesitas recursos ¿Cómo? hasta para comer en el día. Tal cual. Hay Entonces gente que sale a buscar el pan día a día, sí, no es que tiene un ingreso. profe, y así. eso también depende mucho del lugar en donde se vive, porque si usted se pone a pensar en, por ejemplo, Estados Unidos, siempre se ven las películas que los adolescentes empiezan a trabajar desde adolescentes hasta que son adultos para pagarse la universidad, cosa que acá no se ve tanto, entonces eso también depende mucho de la cultura Sí, de lo que estamos hablando. Y acá empiezan a trabajar para otras cosas. Acá empiezan a pagar Claro, para llevar el pan a la casa muchas veces, porque la sí, educación universitaria está garantizada. ¿Sí? Después, bueno, la universidad pública tiene otras cuestiones, no es que tampoco es gratuito. Cuando a mí me dicen que es gratuito, ir no es tan Según, gratuito sí, ir no porque uno es tiene que gratuito. acceder, bueno, conseguir, tenés que también tener determinados el tiempos material. en los materiales, Y el acá ahí está la recurso, posibilidad de ¿sí? un instituto privado, cosa que allá tampoco se ve mucho. O sea, acá alguien tal vez de no una clase muy alta puede pagarse una educación privada, cuando allá una educación privada es muy costosa. Y están las universidades estatales que son las que no te brindan tampoco, digamos, no están asociadas a la posibilidad de una salida laboral o de una salida de prestigio. En cambio, yo, por ejemplo, egresé de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública y es de alto prestigio. Pero bueno, lo que vos planteas, Diana, también tiene que ver, y cuando lo traes a colación, lo que estás trayendo a colación es lo que veníamos diciendo antes,
del proceso de la construcción social y del que hay que tener muy presente cuando hablamos de género, de qué contexto, de qué época y de qué país o qué cultura estamos hablando, porque lo que para nosotros es la masculinidad, tal vez para otro no lo es. Lo que para nosotros es la femineidad, para otro no lo es. ¿Por qué? Porque vienen justamente marcados desde otro lugar. Incluso muchas conductas que nosotros tenemos o muchas actitudes que nosotros tenemos entre nosotros en Argentina, que en otros espacios o en otros lugares terminan siendo como llamativos, porque entre varones y mujeres tenemos cierta cercanía, siempre manejándonos con esta cuestión binaria que es la que veníamos hablando, que no estoy omitiendo ninguna otra expresión, por favor, ni me estoy poniendo a favor de lo binario, sino como para que podamos trabajar con estos estereotipos. Pero lo cierto es que entre varones y mujeres en Argentina sí tenemos cierta relajación en cuanto al vínculo. Si uno tiene un amigo lo puede ir a abrazar y no pasa nada. Tienen otras formas, tienen otras charlas entre varones y mujeres que en otros lugares eso es visto mal, y en general siempre se ve mal a la mujer y no al varón, ¿no? Que eso también tiene que ver con las sociedades más conservadoras que la nuestra, y eso que nosotros tenemos bastantes aspectos conservadores. Ahora bien, hablemos de la relación entonces, porque el género y la clase son dos categorías portadoras de desigualdad. Es decir, depende del género que me haya tocado, que me hayan asignado socialmente, va a ser un lugar social y voy a tener una pauta, un rol que cumplir, y depende de la clase social me va a tocar vivir ese género desde otro lugar. Ahora esos portadores de estas categorías portadoras de desigualdad, uy, se escucha un ruido ahí por el fondo, tienen estas particularidades y vamos a desandar cada una. La primera, la que tiene que ver con el género, se trata de una situación de adscripción reconocida por todos. ¿Qué tal? ¿Quién quiere jugar a ver si puede explicar qué significa esta frase? A ver a quién tengo por acá. A ver, ¿quién está por acá? Franciscovich. ¿Podés hablar? Te veo con el micrófono y la cámara apagada, me parece. A ver. ¿Se cayó, Francisco? Capaz que no le anda. Claro, no sé si puede escribir por chat. ¿Podrá escribir? Francisco, ¿podrás escribir? ¿O se cayó el sistema? Ay, se me perdió. Se cayó. Bueno, a ver, ¿a quién no hemos escuchado? Mariano, Melina. A ver, ¿a quién tenemos acá? ¿A quién tenemos? Ludmila, ¿querés contarnos un poco qué crees vos que significa esta frase? Estaba buscando, profe, la palabra adscripción. ¿Y qué encontraste? Busqué adscribir y dice considerar a una persona como perteneciente a determinado grupo o ideología. Bien. ¿Y cómo trasladás esa definición a esta frase que está acá? A ver, situación de adscripción reconocida por todos. Y sería como que una, no sé cómo explicarlo. Pero a ver, si es adscribir una categoría que cree o dice que es a la que pertenece un grupo, algo así habías dicho, ¿no? Y entonces, ¿qué será el género? Y claro, sería como un grupo reconocido por todos, algo así. Sería un grupo reconocido por todos. ¿Y qué tipo de grupo sería este género?
O en todo caso, cuando decimos esto que estamos diciendo, que el género es un hecho social. Es reconocido por todos, ¿por qué? Porque hay categorías sociales. Voy a seguir jugando con lo binario, ¿sí? Categorías sociales que se suponen que deben ser así. Entonces, y acá es donde se mezcla la cuestión, porque se mezcla el sexo biológico, ¿sí? El aparato reproductivo biológico, con la identidad de género que nos asignaban. Cuando empiezan a producirse a nivel social aperturas, reclamos, y empieza a ganarse un poco más la visibilidad, y además del entorno social empieza a haber más apertura para aceptar que no solamente es femenino o masculino, sino que hay otras formas de vivir la sexualidad y vivir el ser humano que no responden a ninguna de estas categorías ni ninguno de estos encasillamientos. Entonces es cuando esta suerte de equilibrio tranquilizador de lo femenino y lo masculino se quiebra. ¿Y por qué digo tranquilizador? Porque cuando son dos es muy fácil. Vos, nena, vas a lavar los platos, vos, varón, vas a cocinar. Pero cuando cuando se disocia, cuando se rompe el vínculo del género con el sexo y empieza con el aparato reproductivo biológico y empieza a aparecer que el ejercicio de la identidad de género tiene que ver con otra cosa y tiene que ver en realidad, o se empieza a exhibir que no necesariamente las mujeres aman ser madres, que el instinto maternal a algunas les puede aparecer y pueden querer tener 220 hijos o 3 o 2, y a algunas no le acerques un niño ni la foto porque no les vas a conmover, no es algo que les interese, y lo único que se sienten bien realizadas es realizar su profesión, y al revés, que hay varones que si vos les das a elegir de quedarse en su casa, de cuidar a sus hijos y no tener que salir a trabajar, lo harían de mil amores y serían muy felices, y no por eso, ¿sí? Serían, entre comillas, menos heterosexuales, porque ese es el problema en todo caso. ¿Por qué? Porque no necesariamente esas pautas de conducta o esos roles que se nos han asignado tienen que ver realmente con una cuestión de supervivencia de especies, sino con una cuestión de supervivencia económica, entre comillas, porque está asociada al proceso productivo, pero no al proceso de reproducción de la especie. Entonces, lo que tiene el género es que es un proceso de calificación, de clasificación que reconocemos todos. Y ese proceso de clasificación basada en la normalidad de lo binario, de lo femenino y lo masculino, también depende del momento sociohistórico en el que estén las sociedades, marcan qué es la normalidad. Y estoy usando conceptos del estructural funcionalismo. Entonces, si lo normal es lo femenino y lo masculino, todo lo que no se encierre dentro de esa pauta y que no responda además a las conductas esperadas, es decir, que un varón heterosexual decida que quiere quedarse a cuidar a sus hijos en su casa y que lo puede hacer porque su pareja quiere ir a trabajar o puede trabajar o gana bien y listo, y no necesita que trabajen los dos, o al revés, que la mujer decida, no, yo no voy a formar una familia, no es mi sueño el casamiento y la familia Ingalls, estoy muy lejos de eso. Incluso hasta esas conductas son vistas como anormales, y depende del nivel conservador que tenga cada sociedad, esa anormalidad va a ser muy sancionada o contenida. Cuando la sociedad avanza, se amplía, cambia su perspectiva, reconoce que en realidad las pautas de género son el resultado de una construcción social, entonces el concepto de anormalidad de normalidad o de anormalidad se rompe y se empieza a trabajar desde otro lugar, desde otra dinámica, donde las personas pueden vivir de la manera que quieren, siendo felices. Y puede parecer absurdo, hablando en sociología de la felicidad, pero recuerden ustedes que si alguien se ocupó de que la felicidad sea feliz, fue Durkheim, y dijo: para ser feliz una persona no puede desear más allá de lo que le toca.
y en eso también entra el género, y en eso también entra esta mirada conservadora y binaria y tranquilizadora. Si sos nena te controlo por acá, si sos varón te controlo por allá. Entonces, el género tiene eso, se reconoce por todos y también lleva al reconocimiento de aquello que no entra dentro de la pauta cultural absorbida, institucionalizada y demás. Otra de las particularidades que tiene el género es que el origen de la... acá se me corrió, me engancho el otro. Que el origen de la desigualdad es inidentificable. Acá sí, esto es un tema interesante, porque cuando uno va a analizar las verdaderas razones por las cuales la diferencia entre los géneros encierra cierta desigualdad y uno no encuentra motivos concretos. ¿Por qué? Uno podría decir, ay, porque la mujer es más débil físicamente que el varón. Sí, pero es más fuerte que el varón para otras cosas. El chiste de que el varón se asusta con una fiebre y la mujer no, y no es tan solo un chiste. Hay muchos varones que realmente cuando se enferman son un problema porque se enferman más de la cabeza de lo que el cuerpo les pide. Y las mujeres al revés, por ahí tienen mucha más fortaleza para llevar adelante otras cosas, son mucho más fuertes muchas veces en lo emocional para algunas cosas y otras no. Es decir, cuando entramos en esta categorización de quién es el más apto para una cosa o para otra, terminamos entrando en esta división social histórica que lo que hace es borrar justamente las particularidades de los seres humanos. Entonces, no hay razón que explique o justifique la desigualdad, por ejemplo, y vuelvo a lo binario, entre mujeres y varones. Cuando uno se corre y, y se mueve de la mirada del sexo o del género y empieza a ver dónde se empieza a cocinar esta cuestión de la diferencia, empezamos a encontrar que el origen, ¿sí?, fuerte es el económico. Obviamente sobre eso se posicionan algunas miradas que tienen que ver con lo religioso. Y cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando siempre de la herencia de la Europa, que es la que nos ha conquistado nosotros. Para recordarles que estamos hablando de la construcción de género en Latinoamérica, nada más. Y otra particularidad es que es una condición de desigualdad transhistórica. ¿Qué quiere decir esto? Que atraviesa los procesos históricos, que si uno mira algunas situaciones de clase o algunos complejos de clase, puede identificar a través del tiempo que se han modificado algunas condiciones y se ha accedido a ciertos emparejamientos, podríamos decir, de derechos. Pero en la cuestión del género, siempre, y ahí empieza a pesar más lo social, muchas veces más que lo legal, la desigualdad está latente, está expresada por los mismos sujetos, no se observa, no se detecta muchas veces porque tiene que ver con una naturalización. Muchas veces somos las mismas mujeres las que miramos a otras mujeres y decimos, ay, ¿cómo? ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos atravesadas por esa mirada. El otro día hablábamos de el pintar las uñas y eso, ¿se acuerdan? Que también tiene que ver con esto, cómo estamos atravesados nosotros por el peso de la cultura, del proceso de socialización. Pero del otro lado, sí, tenemos la clase, que como les decía, también la clase social es una clasificación portadora de desigualdad. Pero la diferencia grande entre la clase y el género es que yo a mi género no lo puedo modificar. Y alguien me va a decir, ¿cómo que no se puede modificar el género? Señor, si hay gente que cambia de identidad. En realidad lo que está haciendo es, en todo caso, corregir el error social de haberle impuesto
un rol o un género con el cual no se siente identificado, o un género que no está dispuesto o que no va a ejercer, que no quiere ejercer. En todo caso está con... Profe, Sí, no entiendo. O sea, una persona entonces no cambia de género, sino que de qué cambia. no cambia de género. Lo que hace es asumir, hacer que la sociedad entienda cuál es su género real. Ah, ¿Sí? A ver, cuando tenés una persona que es homosexual y su género es la homosexualidad, es homosexual. Lo que sucede es que la sociedad le ha impuesto que sea masculino. Vos tenés una persona que es trans, ¿sí? Que es una sí. persona un varón que se identifica o que se siente literalmente mujer. ¿Qué es una mujer? Que se siente femenina, que es femenina. Es Que ha un estado todo el tiempo, ¿cómo? el género femenino, a eso se Se refiere. identifica con el género femenino, es femenina. Porque ahí está, los géneros, vuelvo a repetir, no tienen que ver con el aparato reproductivo. ¿Sí? Entonces, esa persona siempre fue así, siempre se sintió así, o en algún momento descubrió que ese es el género con el que realmente se siente feliz. Entonces, lo que está haciendo no es cambiar de género. Siempre fue así. Lo que está haciendo en todo caso es romper con el lazo social que le dijo, no, vos vas a ser Jaimito de acá hasta que te mueras. Y porque naciste Jaimito según tu aparato reproductor, te tenés que comportar como Jaimito. El año pasado, si no me equivoco, hubo un gran debate respecto de la asignación de un cargo, si no me equivoco, para juez, de un abogado que inició, fíjense lo que es, ¿no? Inició el concurso para ocupar ese puesto con la identidad masculina. En el proceso, que llevó unos cuantos años, en el proceso decide asumir su verdadera identidad de género, que era femenina. Entonces se cambia el nombre, cambia el documento y empieza a vestir como mujer porque es una chica trans. Entonces el debate estaba, fíjense cómo es la cuestión, el debate estaba en cómo había aparecido Jaimito y de pronto aparece Flora. No, tenía que empezar todo de vuelta. Y otros decían, no, ¿por qué? Si Flora y Jaimito son la O sea, misma como que Flora persona. siempre fue Flora, en realidad siempre Claro, fue Flora, pero ahora es como que se hace reconocer por su verdadero género. Lo exacto. reprimían, capaz. Es que se reprimía capaz, no, estaba reprimido. Ah, Estaba reprimido. claro, Eh, no lo dicen. claro, pero La otra noche estaba mucho. viendo a alguien así también, que era policía y después de un día para el otro tenía hijas, todo y... Va, de un día para el otro no, ella era así desde chiquito. Quería ser mujer, se sentía identificada con el género mujer y es abogada ahora. Era policía, tiene hija, mujer, está con su misma mujer. Lo vi en un programa la otra noche. Sí, pero eso tiene que ver justamente, y mantiene la familia. Es decir, eso tiene que ver justamente con lo que hablábamos el otro día, ¿no? De las presiones, de cómo sin darnos cuenta, de pequeños nos van inculcando que tenemos que responder a determinado rol y cuando a determinada edad empezamos nosotros a tomar decisiones por nosotros mismos, el entorno medio como que se desespera porque no llevamos adelante o no le estamos cumpliendo con lo esperado. El otro día una compañera de ustedes que también está estudiando esta carrera decía, mi mamá me terminó diciendo que de mí no espera nada más porque yo no le voy a dar nietos, como si fuera el último, el último, no sé, el sacrilegio del mundo, y su compañera tiene 22, 23 años y nunca dijo que no iba a tener hijos, lo que no los quiere es tenerlos ahora, quiere recibirse primero y No, hacer otras cosas antes de claro, su mamá. yo estoy en la misma. ¿Cómo? Que yo estoy en la misma, yo quiero primero tener un buen trabajo, no sé, poder mantenerme, si no, ¿para qué voy a tener si no tengo nada ahora? Bueno, Mañana puede ser. esos son Claro, razonamientos que también tienen que ver con el cambio cultural, con la apertura, ¿sí?
aunque quizás esta cuestión siempre ha sido un poco más permisiva para los varones que para las mujeres. Me acuerdo cuando no hace mucho tiempo se hablaba de la solterona, que era la mujer que llegaba a los 30, no había consumado el matrimonio ni había tenido niños, y el soltero codiciado. ¿Por qué el tipo de 40 años que nunca había formado una familia era el soltero codiciado y la otra una solterona como si fuera un pedazo de descarte social, ¿no? Y ahí están los pesos. Incluso no sé si les sigue pasando a ustedes, espero que no, pero cada tanto alguna tía, una abuela te pregunta, ¿y para cuándo, no? Diana se ríe. Sí, o como que desde muy chiquititos es como, ¿y la novia? ¿Y el novio? Y vos, no te entiende porque no sabe y vos lo estás presionando a que asuma que le va a gustar una nena o que le va a gustar un nene y capaz que no le gusta ninguno o capaz que le gusta otro de su género y uno como sociedad siempre está presionando a incentivarlos a eso, como a que les guste, lo que a uno quiere que le guste. Vos sabés que una de las cosas que leí hace un par de años atrás es que en la misma medida que las sociedades o las juventudes, las nuevas generaciones van mostrando cierta apertura y tolerancia a la identidad de género diverso, a la diversidad de género, e incluso se permite ver qué es realmente lo que siente, lo que quiere, más presión se ejerce desde las edades más grandes sobre los más chicos, como urgencia de definir el género, como que aumenta cierto pánico a la diversidad, entonces por las dudas los van como encasillando. Pero justamente eso es la de gran diferencia que tiene la clase del género. Yo la clase social la puedo modificar, o puedo subir o puedo bajar de la clase social. Claro. Pero el género, esto que decía Rodrigo, estaba reprimido. En realidad la identidad está reprimida, porque el género tiene que ver con la identidad. Lo que realmente a mí me hace bien, lo que realmente a mí me hace feliz, muchas veces lo dejo de lado para esquivar la presión social, que también es muy fuerte. Pero no necesariamente, pero eso que yo vivo en todo caso es una mentira, es una fantasía, es para el público. Pero lo que realmente yo siento íntimamente no tiene que ver con eso. Por eso es que también en los últimos años apareció esto que vos decías, Rodrigo, de muchas parejas que llevan muchísimo tiempo y que de pronto tanto el papá, la mamá, el varón o la mujer de la pareja, ya con gente grande, ¿no? Que llevan, no sé, 20, 30 años casados, alguno de los dos decide que no quiere tener más esa vida y empieza a asumirse y exige asumirse en su identidad de género como la que necesita, como la que realmente es. Y eso tiene que ver porque también encuentran mejor tolerancia, que encuentran acompañamiento, que sienten que no van a ser rechazados, porque no es tan sencillo. Y yo sé que hoy en día, por más que lo podamos hablar con cierta tranquilidad, no es tan sencillo encontrar el acompañamiento del entorno. De la sociedad, claro, tal cual. De tu papá, tu mamá, tu amigo. Muchas veces cuando alguien decide salir del closet termina solo los primeros tiempos. O no sé si con ustedes hablábamos la otra vez, termina Debe ser yéndose difícil, sí. a buscar o yéndose del pueblo a otros lugares donde no los conocen, o en general, o a lugares donde hay mucho movimiento, mucha gente, para poder tener anonimato y que no sean Pasar desapercibido. Claro. que no sean molestados o agredidos, porque muchas veces también termina siendo víctima de una agresión física, ¿sí? Sí, el otro día vi un video, sí. ¿Cómo? Que el otro día vi un video así de un... ¿Cómo es que se dice? ¿Homosexuales? Sí, no sé, depende de lo ¿Gay? que... Gay, sí. Sí, sí, sí. Que lo habían agarrado en la calle y lo habían cagado a palo. Golpeado, perdón. Y Sí, sí, se me escapó, perdón. no hay problema. Y sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Y capaz que está enferma la gente, es homofóbica o algo así. No sé. Yo no, a mí no se me ocurriría nunca. Y bueno, pero todavía pasa.
tristemente todavía pasa. Sí. Ahora bien, otra vez volvamos a la clase, ¿sí? Y a la clase, valga la redundancia. El concepto de clase también encierra una estratificación, es decir, que se exhibe, ¿sí?, una desigualdad que está asociada a lo económico. Acá es mucho más palpable, digamos, en todo caso, el argumento para ubicar una persona en condición de desigualdad de otro, pero tiene que ver con el poder adquisitivo, no tiene que ver con algo tan abstracto como es el género, que como ya hemos visto es un invento. La clase social, en todo caso, si bien es una categoría social, es una construcción social, uno tiene un elemento objetivo para entender por qué es esa clasificación, y ese elemento objetivo es el ingreso económico que tiene el sujeto. O sea, si yo gano 10, por más que quiera vivir como alguien que gana 50, y por ahí lo haga, pero voy a vivir endeudado y ahorcado el resto de mi vida. Pero eso no va a hacer que efectivamente yo sea de la clase de aquel que gasta 50. Porque el de esa clase no tiene 50, tiene 100, le sobra. Pero a mí nunca me va a sobrar. Entonces la clase tiene un elemento objetivo, ¿sí?, que si ustedes quieren puede ponerle la canasta básica, vital y móvil, que es la que determina realmente a qué lugar social pertenecemos. De 47.000 pesos leí el otro día que se necesita. La mitad de la Argentina es pobre. Para no ser pobre, exactamente. Y la mitad de Argentina, por lo menos casi la mitad, el 48%, me parece que es pobre, estaba viendo. ¿Y sí? Y sí, con esta situación, 48.000 pesos una moneda también. No Cual. vale nada, pero te cuesta una banda. Te cuesta un montón. Así es. Te cuesta mínimo un mes de trabajo, con suerte si llegas a ganar eso, Rodrigo. Con suerte, Hay gente sin que no tener lo un gana. sueldo. No. Hay mucha gente que ni juntando los sueldos de las 2 personas adultas de la casa, en el mejor de los casos, llegan a cobrar eso. Bueno, y después otro elemento u otro factor que diferencia la clase del género es que yo puedo identificar dónde nace puntualmente el proceso de división de clase actual. Entonces, yo puedo remitirme a una fecha que se las digo hasta el hartazgo, 1769, ¿sí? El momento en el que patentan la máquina de vapor y da comienzo la revolución industrial, y en ese punto yo veo que hay un quiebre a nivel social y que las clases sociales previas estallan y aparecen nuevas clases sociales con una nueva forma de distribución desigual de la ganancia, y aparece el capitalista y aparece el obrero, y en el medio la clase media, que depende de cómo pinte el sol, o se siente capitalista o se siente obrero, o no le queda más remedio que transformarse en obrero. Pero yo puedo remitirme hasta un punto, la clase social, yo puedo incluso hasta hacer un árbol genealógico de las familias e identificar dónde, cuándo y cómo y por qué se transformaron, no sé, de ser un zapatero a ser el industrial del zapato. Pero la cuestión de género yo no la puedo rastrear, no hay un argumento fidedigno. De hecho, si uno se va al comienzo de la humanidad, uno encuentra que la mujer, y hay rastros y hay testimonios, hay investigaciones que han comprobado que existía el matriarcado y a la mujer era la que se la tenía y se la respetaba y era la que dirigía, ¿sí?, hasta la invención del fuego y en realidad hasta el proceso de la agricultura, donde ahí fue necesario... Eso lo vimos en la organización industrial, creo, en el primer cuatrimestre. Exactamente, por eso muchas veces yo les pido que vuelvan a revisar aquello, porque tiene que ver con esto, ¿sí? Están como enlazadas los procesos. Se pasó del matriarcado al patriarcado. Exactamente. Con el descubrimiento del fuego. Las mujeres cuidaban a los chicos, cuidaban el fuego, y los hombres se iban a casar, y bueno, ahora sí se mantiene más o menos hasta la actualidad. Tal cual, pero no sé si se me casar, me los imaginé con arco y flecha. Pero la cuestión es esto, que hoy, por ejemplo, Rodrigo, con los cambios tecnológicos que hemos visto, ¿qué razón hay para sostener la idea del patriarcado? Nada más que una cuestión cultural e incluso una cuestión económica, ¿sí?
Y volviendo a esta cuestión, por ejemplo, de las fuerzas, nunca más me voy a olvidar del ejemplo que me dio una chica que estaba estudiando para técnico en seguridad e higiene, que alguien le dijo, vos al petróleo no vas a poder entrar porque sos mujer, acá hay muchas cosas pesadas que levantar, y ella la miró y le dijo, si vos estás levantando cosas pesadas, estás haciendo mal, porque para eso están las máquinas. Es decir, o sea, hoy no tenemos argumento para trabajar desde la desigualdad o vivir la desigualdad, o argumento objetivo. Por lo tanto, quiere decir que hay otros argumentos que son más bien subjetivos y que se han ido naturalizando y que de alguna manera han sido convenientes para el dominio de la sociedad de algún grupo, obviamente, por parte de algún grupo hacia la sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno revisa cómo se va desarrollando, cómo se va tejiendo la desigualdad de género? Y lo primero que vamos a encontrar es que la desigualdad de género se reproduce y se autorreproduce. ¿Y dónde empieza o dónde nace la reproducción de la desigualdad de género? Que acabamos de ver, y Rodrigo lo dijo muy claramente, no hay ninguna razón para que exista. Aparece, ¿sí?, en salud por ahí, en el sistema de parentesco. ¿Y cuándo aparece esto? Básicamente cuando en una casa uno va y encuentra que hay un nene y una nena. ¿Y a quién le piden que ponga la mesa? A la nena. A la nena. ¿A quién le pide que se calle la boca, que no sea ruidosa, que sea delicada? A la nena. ¿Sí? ¿A quién le pide que levante la casa, la ropa o acomode las piezas? ¿Sí? A la nena. Y el nene va a los gritos, pisa todo, ensucia todo, dice, ¡ay, mira qué bonito! ¿Sí? Bueno, estas cosas que uno piensa que deberían haber empezado a desaparecer, cada tanto aparece alguna mujer que me dice, sí, porque en mi casa el varón... Sí. Yo hago todo eso con mi nene. ¿Cómo que haces? Él hace todo, lo mando a hacer todo. Vos lo mandás a levantar los platos, está muy bien. Te va a salir divino. Mi suegra hizo eso con mi pareja y yo estoy feliz de la vida. No, pero además por comodidad. No, pero por ahí, ir a buscar algo, traer algo, me traes, y él va. Pero, como los hermanitos chiquitos. El hermanito chiquito. Pero bueno, lo que voy es que hay que pensar que en algún momento tienen que sobrevivir también. Mira, les voy a comentar una anécdota que no me voy a olvidar más. Estábamos trabajando y un compañero mío me dice, ay, Gladys, ¿no conoces a alguien que sepa que pueda venir a limpiar la casa? Yo lo miro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo sabía que vivía con los padres, estaba grandecito él. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le digo, no me digas que tu mamá te echó. Me dice, no, mi mamá se fue hace una semana de viaje, y estamos con mi papá y nos tapan los platos sucios y no nos da para ir a lavar. Te juro que casi me lo quiero comer vivo porque no podía ser tan cara dura, pero bueno, ese muchacho y su padre eran el vivo ejemplo de lo que no se debe hacer, porque estaban comiendo ya de los cartones del delivery. Porque hay una propaganda. ¿Cómo? Que hay una propaganda, que no me acuerdo de qué era, que el chico se independiza, se va a vivir a su casa y dice que él ponía los platos para lavar, se iba y cuando volvía seguían ahí. Y que llamaba al plomero. Y él decía que en su casa él ponía el plato y cuando iba ya no estaba. Entonces pedía ayuda para saber qué pasaba porque no se lavaban. Claro, bueno, aunque es un chiste, a muchos les pasa, ¿sí? Pero ¿quién es el responsable de que eso le suceda al pobre varón que no sabe cómo lavar un plato? La madre. Los padres. En realidad la sociedad y la cultura en la que se criaron sus padres, no los padres, sino la sociedad y la cultura en la que se criaron. Claro, pero la cultura, y acá vamos, Diana, y acá es donde tenemos que bajar del abstracto, la cultura, la sociedad y empezar a ver que hay individuos. Y la claro, por eso no hay distintas opciones ahora. ¿Cómo, Gastón? Por eso hay tantas opciones en todos los sentidos ahora, porque no se siguió con la cultura que se venía. Porque hubo alguien que le dijo, ¿sabes qué, Pepito? Mañana te vas a ir a vivir solo o con alguien. Pero ¿sabes qué? El plato te lo tenés que saber lavar vos. La ropa te la tenés que saber lavar vos.
Tenés que saber cocinar, no podés prender fuego una cocina para hacer un huevo duro. Cosa que también he visto. ¿Sí? Entonces, ahí está, son los individuos los que reproducen eso. Pero ¿saben quién es la mayor, entre comillas, responsable hasta ahora de mantener esta división sexual y social del trabajo? ¿Saben quién? ¿La madre? La mamá. Sí, mi mamá me daba todo, me acuerdo. No me dejaba hacer nada. Claro, sin Pero querer, nada. las mujeres que han estado y que están fuertemente atravesadas por la cultura del género y de su deber abnegado de mamá que no va a dejar que el nene nunca esté arrugado. ¿Cómo no? ¿Cómo no le vas a planchar la ropa a tu pareja? Yo no Claro, conozco pero una plancha. mientras más te dan, peor es después. Y no sé si vos también tenés derecho cuando sos grande a decidir qué querés hacer de tu vida. Tampoco le echemos tanto la culpa a la mamá. No. Pero lo que sí es cierto es que en un proceso donde el patriarcado es fuerte, donde el padre cumple el rol de proveedor y nada más, y llega a la puerta y espera que lo atiendan, si la persona que está dentro de ese hogar, la mujer que está dentro de ese hogar, reproduce esa práctica hacia el interior, y tiene al bebé, al varón ahí arriba, todo lustroso y corriendo detrás de lo que necesita, y a la hija corriendo atrás del nene para que tenga todo lo que necesita, entonces lo que se está haciendo ahí es reproducir una vez más la cuestión de división de género y la desigualdad. ¿Y qué pasa? Se termina internalizando, ¿sí?, la idea de que una tiene que ser la abnegada y el señor tiene que encargarse de traer los fideos a la casa. Ni una cosa ni la otra, porque las dos nos sobrecargan. Y en el medio, aquel que no quiere cumplir con las pautas a rajatabla de el rol que se le ha asignado, sufre horrible. Sufren todos en realidad, porque el que cumple a rajatabla se está negando a sí mismo porque seguramente hay un montón de cosas que quiere hacer, pero que como no entran dentro de la pauta social aceptada o de la pauta de conducta asignada, entonces no lo hace por las dudas, porque la presión. Neurosis tremenda. Pero también lo sufren los otros. Y ahí es también donde muchas veces empiezan a generar caldos de violencia simbólica y de violencia muchas veces efectiva también, ¿sí? Ahora bien, después de todo lo que les acabo de decir, ¿qué creen ustedes? ¿Quiénes sufren la desigualdad de género? ¿A quién no he escuchado hoy todavía? Ana Morales, ¿estás? Ana. Ana, nos llamamos todos juntos. Ana, Ahí está. bien. ¿Podés abrir el micrófono o no podés? ¿Sí o no, Anita? ¿Podés? Debe estar escribiendo, seguro. Sí. Viste, pasa que no se ve si están escribiendo. Uno está acostumbrado a los No. puntitos del WhatsApp y se desespera. Sí, claro, te aparecen los 3 puntos. Claro, viste, ves que te estás escribiendo y... Bueno, Anita. La dejamos a Anita que... acá está. Bueno, perfecto, Anita. Trabajamos a través del chat entonces. Decime, ¿quién crees vos que sufre la desigualdad de género? ¿Quiénes sufren la desigualdad de género? A ver, ¿qué nos contesta? Escucho un perrito de fondo que no sé si es el que Sí, tengo acá el es. vecino. Ah, el tuyo. Sí, y llama el perro al vecino. Pobrecito, lo tiene atado en el patio, una lástima, ¿verdad? Oh, pobrecito. Bueno, mientras
A ver, dice, yo creo que en cierto punto todos, pero las clases más bajas están aún un poco más afectadas. Gracias, Ana, por esa reflexión. Gracias, Ana, por esa reflexión. Vamos a quedarnos con esta idea que ella nos dijo para ver qué es lo que descubre o qué es lo que encuentra si está Aritza. Ahora yo les voy a compartir a ustedes una encuesta. Tiene 5 preguntas. Léanlas, responden y después tienen que mandar finalizar o enviar, no me acuerdo cómo es lo que les dice, y vamos a repasar entre todos a ver qué es lo que nos cuenta esta... ¿Qué es lo que ¿Es por acá sale? por el Zoom, profe, nomás? ¿Eh? ¿Es por el Zoom? A través del Zoom Ahí sí. les aparece. Claro. Porque a mí se me cayó el internet y me tuve que meter del celular. Y veo todo re chiquito por la pantalla. Pero ahí me apareció. ¿Le apareció? Sí. Si no les aparece, no se preocupen, me avisan nomás, porque algunos depende del sistema. No les aparece. No, sí, ahí me apareció. Genial. Bueno, léanlo con tranquilidad. Y vayan. Respuesta correcta, sí o sí, porque en la primera que a mí me aparece puede ser. No, son de reflexión. Acá sacan ustedes las conclusiones. Vamos a ver qué aparece. Claro, que es más fácil de eliminar lo que yo creo. Claro, estas son para ustedes. Vamos a ver, vamos a revisar disparadores. Bueno, el agua sí, lo que primero que se ve. Vemos, Rodrigo. Sí, es que está difícil porque, bueno, después le explico. ¿Qué es más fácil de eliminar? Siguiente. Una consecuencia natural. Listo. Bueno, vamos a ver qué dice el resto. La última está jodida. ¿De qué depende la eliminación de la desigualdad de clase? Sí. Ah, y de la economía. Porque no todos nacen con los mismos recursos. Al de abajo lo recuesta. Listo. A ver, nos faltan ahí un par. Vamos a esperar un cachitín más. Muy buenas las preguntas, profe. Bueno, me alegra que te haya gustado. Sí. Vamos a ver y vamos a desandar. Y nos vamos a quedar, te voy a usar, Anita, lo que compartiste como para charlar un poco sobre lo que nos arroja cada una de estas respuestas. No hay más. Nos falta uno más. Esperamos un cachitín. Voy al baño, profe, enseguida vuelvo. Vaya. Bien, llegamos al 100%. Voy a compartirle los resultados y vamos a tomar la definición de Anita. Ella dice que cree que en un punto todos. ¿Por qué creen ustedes que todos de alguna manera sufrimos la presión del género? A ver, ¿quién quiere tomar la posta? Que no sé, Anita, vamos a usar. A ver, alguien que pueda habilitar el micrófono. A ver. Porque todos estamos afectados por la desigualdad de género. O sea, lo que es el machismo ahora le afecta mucho a la mujer, pero también afecta al hombre. Exacto. Estás obligado a cumplir con un montón de conductas que no necesariamente tienen que ver con vos. ¿Sí? Bien. Cómo expresarte o qué se puede demostrar y no. Sí, pero es que también es como lo que decía en la clase anterior, el tema del nombre. O sea, vos no sabés el nombre de hombre o de mujer y a partir de eso tenés que comportarte como tal.
Claro. No, todos al revés, contesté. Ay, bueno, no sé, vamos a ver. Bien, Sí. y lo otro que ella decía, y que también es interesante, es que las clases más bajas están un poco más afectadas. Claro. Y esta cuestión, ¿por qué creen ustedes que cuanto más abajo en la escala social se está, más presión hay respecto de la condición de género? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden ser casos particulares o en general? Y ella habla en general, pero no sé qué creen ustedes. ¿Puede pasar o Como no? que cuando tenés plata de hacer Para mí que es igual. todo bien, o como que depende mucho de eso. No, no sería igual porque cuando tenés, o sea, cuando estás en una clase alta, si vos decidís, no sé, cambiarte de hombre a mujer, los cambios estéticos los podés obtener más fácilmente también. Va por ese lado. En cambio, si tenés bajos recursos, es como, no, porque esas cosas son muy caras. Para mí no. Quizás como hombre o mujer, Es lo mismo, casi tengas normal. plata o no tengas plata. Pero Para mí para es así. alguien transexual, Te van a seguir tratando como, no sé, Para mí no gay. está visto, porque cuando estás en una sociedad como más, o en una clase más baja, está más mal visto más cosas que en una sociedad de clase alta que tal vez tienen más educación o tienen más cosas para que saben, o la gente con la que se relacionan. en una clase más alta tal vez es más abierta o más comprensiva. Claro. Hay, O sea, hay casos particulares siempre, pero es como siempre lo hay que- individualidades, pero lo cierto es que hay estadísticas que demuestran que cuanto más altos está en la clase social, en los grupos sociales, hay más libertades que se pueden asumir o más posibilidades de aceptar la divergencia que en los estratos más bajos de la sociedad. Y eso tiene que Claro, pero ver, como todo. ¿cómo? Que sería más o menos como todo. Si mientras más plata tenés, más libertad tenés de poder hacer lo que vos quieras. Pero no solamente O porque Hay que podés saber hacer lo que ejemplo de querés, sino nosotros. porque tenés contactos o Por vínculos o comprensión. accedés a conocimientos y a otras culturas y incluso hasta hay otras rupturas de carácter religioso, ¿sí? Que que no tienen tanto peso como pueden llegar a tenerlo sobre las clases más bajas. Entonces, se nota que cuanto más bajo están los estratos, eso es lo que demuestran los estudios, ¿sí? Más conservadora se vuelve la clase social. Entonces, más difícil es aceptar la transexualidad, por ejemplo, o la homosexualidad, la pansexualidad, todas las variantes que rompen con la diversidad de género, pero porque además que rompen con la mirada binaria del sexo, del género, porque además es basado justamente en el sexo de la persona sobre el cual las clases esperan que ejerzan determinado rol, y entonces esperan del varón que cumpla con todos los patrones y en la riqueza más grande es que prolongue el apellido, y con las mujeres que cumplan ese rol de femineidad e incluso, entre comillas, se salven casándose con alguien de mayor poder adquisitivo. Y ese, entre comillas, lo uso porque es una frase que se escucha mucho cuando uno lee estadísticas o cuando uno hace estadísticas sobre determinadas cuestiones en los sectores sociales más populares. Ahora volvamos, porque lo que nos dijo Ana es así en todos los sentidos. Todos padecemos la presión del género, pero es cierto que cuanto más abierto, más poder adquisitivo tenemos, generalmente tenemos mayor capital cultural, estamos más abiertos a otras cosas, somos más permeables, tenemos más herramientas para reflexionar, tenemos incluso, y es esperable que tengamos más habilidad para encontrar, para investigar y para poder abrirnos, mientras que se carecen de esas herramientas porque también faltan otras cuestiones a nivel de clases más populares. Ahora analicemos las respuestas, ¿sí? ¿Qué es más fácil de eliminar? La desigualdad de género y la desigualdad de clase. Acá hubo 10 contra 5. ¿Por qué creen que sería más fácil de eliminar la desigualdad de género que la de
de clase. Y a ver, ¿qué me dicen? De la desigualdad de clase es una consecuencia social. Yo Bien, puse eso. Sí. es así. La desigualdad de Sí, clase porque de es... última uno, hoy en día ha avanzado mucho como se ve a los gays, ya es algo como más natural, no todos, pero va a llegar un momento que capaz que se termina la homofobia y esas cosas de gay y listo, es gay, Ujú. pero las clases sociales no, Y las clases sociales parecieran un poco más creo yo, no sé. difíciles de desarmar, Sí, a porque si visto vos de ver, nacés, ¿no? te cuesta una banda si no tenés, sí, Está difícil cambiar para por mí. una clase social. Sí, parece. Está difícil, porque ya naciendo abajo ya es mucha desventaja. A comparación de los que Acuérdense tienen plata. siempre Los que tienen plata, por ejemplo, no sé. acuérdense Aparte, siempre del video ese de la meritocracia, ¿sí? Claro, si No, los que tienen plata suben en escalera eléctrica, ponele, y los que vienen de abajo, de escalón por escalón, tienen que subir, y- por ejemplo, para sí, decirlo así. así es. En la mayoría de las Para veces mí, es no sé, los así. demás. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero bueno, esas excepciones no son justamente, o en todo caso son la excepción que confirma la regla. Es 1 en 1.000.000. Maradona, gente como que jugara como Maradona, seguramente habían muchos niños, y hay muchos niños en el potrero argentino, pero solamente uno, como él, fue visto y tuvo la oportunidad. Messi es otro. ¿Cuántos otros niños, sí, tienen la misma habilidad, pero como no tuvieron la suerte de ser vistos, no pudieron romper con eso? La desigualdad de género es una consecuencia natural o una consecuencia social. Hemos visto que es una consecuencia social. Aquellos que pusieron que es una consecuencia natural, anótense que está mal. ¿Por qué? Porque el género, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que dijimos? ¿Es el resultado del aparato reproductivo o es una construcción No, el social? género no se Es una cambia, es algo cuestión con lo que cultural, social ya... sería. Exacto. Entonces, la desigualdad de género es una consecuencia social, porque es una construcción social. No puede ser nunca una consecuencia natural. Y ojo con esto, porque muchas veces cuando yo hago preguntas sobre esto, tanto en el parcial como en el final, se me confunden y vuelven a confundir sexo con género. Y el sexo es tiene que ver con lo biológico, con el aparato reproductivo, Con los ¿sí? genitales. Con la genitalidad, y el género es el valor social que se asocia a esa genitalidad, pero para obligar a las personas a cumplir determinada pauta social, determinado rol social. Por lo tanto, la desigualdad de género, como acabamos de ver, no es más ni nada menos que una consecuencia social. Ahora vamos a ver esto que pusieron acá. ¿De qué depende la eliminación de la desigualdad de género? Y la mayoría puso del ser humano, y ¿saben qué? ¿Qué edad? Tienen razón. Porque si el ser humano no Ah, yo cambia, puse sociedad, creo. si no cambia el ser humano, no van a cambiar las leyes nunca, no va a cambiar la educación y no va a cambiar la economía. Evidentemente, como dice Rodrigo, hay un proceso de apertura y de aceptación mucho más rápido de lo que muchas veces, de lo que se venía dando en nuestro proceso histórico, y entonces la posibilidad de aceptar la diversidad de género y eliminar en ese proceso la desigualdad de género es un paso que se está dando, que todavía falta Claro. muchísimo tiempo para decir que la hemos eliminado, porque yo siempre digo que mientras tenga que la ley, ¿sí? Esto que ustedes están poniendo acá, la ley tenga que reglamentar a través de sus normas la exigencia de un cupo para que las personas puedan trabajar, ya sean mujeres, ya sean discapacitados, ya sean personas trans, ¿sí? Mientras la ley tenga que hacer eso es porque la sociedad no está en condiciones de aceptar la igualdad. Porque no hay una ley que exija como cupo mínimo de contratación de varones. ¿Y eso por qué no está? Porque eso se produce, entre comillas, en el ámbito social de manera natural. Pero eso tiene que ver con la construcción cultural. Si vos tenés que sostener la exigencia del cupo,
Entonces es porque todavía socialmente no se produce la apertura suficiente como para que cualquiera pueda postularse a un trabajo y tener la oportunidad de accederlo. Si el cupo está, es porque evidentemente desde el sector productivo, por ejemplo, no se habilita o no está la predisposición a escuchar al ser humano, sino que se queda ¿en qué? En lo que ve. Y si le gusta lo que ve, lo contrata, y si no le gusta lo que ve, no lo contrata. ¿Sí? Así que está bien, depende del ser humano. Pero acá aparece algo que es interesante y que ustedes ponen que la mayoría cree que la desigualdad de clase depende de la economía. Y la desigualdad de clase, ¿cuál es la razón de que exista desigualdad de clase? A ver, ¿quién me quiere comentar por qué hay desigualdad de clase? De que algunas personas tengan más plata que otras, que se mantengan, tengan un estatus más alto que otras. ¿Y por qué tienen más plata de uno que otros? ¿Qué hay? Porque la distribución de la riqueza nunca es pareja. La distribución desigual de las riquezas, porque hay algo que decía un amigo de ustedes, que lo estudiaron en la primera unidad, ¿sí? Que había una apropiación de ¿qué? ¿Qué hizo Steve Jobs con lo que generaban sus amigos? De bienes. Hay una apropiación de Plusvalía. ¿Cómo era? Se lo adueñó, lo tomó Plusvalía. como propio. Claro, les dijo que Se iba a aprovechaba. ganar 5.000 y terminó cobrando 7.000. ¿Y los 2.000 quién se lo quedó? Claro. Y se los Bueno, quedó él. entonces, Y así está hoy en día también. volvamos a esto. ¿Creen que si solamente cambia el aspecto económico, pero no cambian esto que está acá, el ser humano, ¿sí? ¿Van a desaparecer las No, clases si no sociales? cambia el ser humano, no. 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 Entonces, ¿por qué les hice revisar esto? Porque las condiciones de desigualdad están asociadas directamente a un sujeto sociohistórico específico. Es decir, depende de nosotros, ni de la sociedad, ni de las leyes, ni de la cultura, sino depende que qué hacemos con esa sociedad, con esas leyes, con esa cultura, con esas pautas que hemos heredado, ¿sí? De manera permanente y que nos hacen, sin darnos cuenta, sostener estos procesos de desigualdad. En definitiva, lo que nos propone o nos intenta hacer ver Arisa, y con esto ya los dejo, es que, ¿cuánto nos faltan? 2 más. Vamos a terminarlo así arrancamos bien con el otro texto la semana que viene. Es revisar esto, o sea, tener muy presente que la desigualdad de género, como la desigualdad de clase, son solo consecuencia de nuestras actitudes, por acción o por omisión, de nuestras decisiones, por acción o por omisión. Alguien me dirá, ah, no, pero si la mayoría de las personas, pero el tema es, en algún momento alguien tiene que empezar a cambiar si no está de acuerdo con este proceso. Y tal vez hayan muchas personas que decidan en algún momento también cambiar el proceso económico. Si estamos atravesando un proceso que lentamente, pero mucho más rápido que antes, va hacia la aceptación de la diversidad de género, quizás se desarrollen otros procesos que también necesitan de la voluntad del ser humano para que desaparezcan otros planos de desigualdad. De todos modos, yo les recuerdo que el mismo Marx, que suponía que íbamos a pasar de un Estado socialista a una sociedad comunista en la que cada uno se iba a hacer cargo de su parte y iba a aportar también para que todo el resto esté bien, en algún momento Marx dijo, hay un problema, y el mismo problema es el ser humano, porque existe algo que se llama la venalidad humana, es decir, hay un límite para eso. Por eso también coincido con ustedes en que es probable que conozcamos antes la desaparición de la desigualdad de género que la desigualdad de clases, ¿sí? Bien, Claro. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Esto que estamos viendo, la conclusión, ya vamos. ¿Cuál es la consecuencia de revisar el género como una construcción social y romper con ese vínculo, con esa pantalla que tiene que ver con la genitalidad? Primero, que al revisar la noción de trabajo empezamos a darnos cuenta que hay cuestiones que tienen que ver con lo doméstico,
¿sí? Y autoconsumo, lo extradoméstico, que también son trabajo, y que en todo caso, si uno analiza, ¿sí?, las tareas que hacen las mujeres o quienes se quedan en el hogar, son tareas que a la familia le ahorran mucho dinero. Y como la próxima vez vamos a hablar de nuevas modalidades de trabajo, pero si quieren, vamos a arrancar y les dejo como tarea, averigüen cuánto cuesta la hora de una persona que venga a limpiar, a planchar o a cocinar a su casa. Y después saquen la cuenta de cuánto se ahorrarían por mes o cuánto se están ahorrando las familias por mes al no tener que contratar a una persona para que haga todo eso una hora nada más por día. 30, 40 mil pesos. No sé, saquen cuenta, no sé cuánto, la verdad que no sé cuánto. Pero cuando uno empieza a correrse y a darse cuenta que la asignación de roles tiene otra cuestión detrás y que es un invento, como bien decía la definición esa que me comentaron que estaba buenísima, entonces empezamos a darnos cuenta que el trabajo no es solamente el remunerado y que si el trabajo solamente vamos a considerar como trabajo el remunerado, entonces hay que empezar a trabajar más. Porque el trabajo remunerado no puede resolver, o un solo sueldo remunerativo no puede resolver todo lo que se debería pagarle a la persona que se hace cargo de las cuestiones del hogar. La otra cuestión que hace, en la que impactó esta forma de revisar la cuestión de género, es en la dinámica familiar y en las luchas de poder. Las luchas de poder que saben que se manifiestan. Profe, Sí. la Secretaría de Trabajo es la que fija los precios. Bueno, busquen cuánto sale una hora. Y después saquen la cuenta y la próxima hablamos de cuánto tendrían que pagarse en su casa si contrataran una persona una vez por día. 1 hora por día. 1 hora por día. No les digo 24 porque las familias realmente tienen 24 horas una persona o 2 haciendo estas tareas. Es una remoneda. ¡Ah! Ya me ¿Sí? imagino, sí. Así Porque lo hago yo. ¿qué por lo tenés? menos durante ¿Qué todo tienen esto. las familias? Tienen cocinera o cocinero, tienen quien lava, ¿sí? ¿Alguien tiene Tiene esto? quien plancha, quien te cuida si te enfermas, ¿sí? No. Quien te arregla la ropa, quien administra las cuentas del hogar, ¿sí? Que está atento a las ofertas. No les pido que Bueno, calculen chicos, todo eso. Eso lo debe tener alguien que tiene plata, una familia con No, plata. no les digo que calculen todo eso, calculen solamente 1 hora por día. Si pudieran sostener 1 hora por día, ¿sí? Nada más como para tener una idea de cuánto, porque esa hora o ese valor, después si quieren lo multiplican por 24 y a valores establecidos por la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ahí van a ver cuánto dinero se ahorra una familia. Ya me Y imagino. eso es lo que hay que de eso se Están trata las cuando tres horas rompemos la idea de género y por qué nos metemos con el género para poder hablar del trabajo. Porque hay tareas que no reciben un salario, pero que si no se hacen, o mejor dicho, al hacerse generan tanto ahorro que, Claro, eso lo vimos. ¿sí? Bueno, La tarea del dinámica hogar, familiar. ¿Eh? que sería como el trabajo del hogar, que es trabajo, antes no, pero ahora es trabajo, por Siempre fue ejemplo, arreglar tu trabajo. propio El auto. tema es que ahora lo visibilizamos. ¿Y sabes por qué lo visibilizamos? Porque estamos trabajando la cuestión de género y estamos más permeables a la cuestión de género. Porque amas Claro, de casa es un están trabajo hogar. desde siempre. Siempre hubo. Que tu mamá que te daba todo, estaba siempre ahí. Claro. Lo que pasa es que ahora lo podemos pensar, lo podemos decir. Bien, avancemos. La familia, las dinámicas, las luchas de poder. Algo muy tradicional. El varón sentado a la punta de la mesa esperando que le sirvan de comer. ¿Sí? O Sí. esto que decíamos, la mamá mandando a la nena a lavar los platos mientras el varón se queda de sobremesa con el padre. ¿Sí? Estas cuestiones también permiten revisar el concepto de género mirado desde este lado, desde un invento social.
Después, bueno, ni qué hablar, ¿no? La segregación, la desigualdad, todo esto que veníamos hablando, que contaba Rodrigo, de que vio que golpeaban a un gay. Pensemos en las mujeres que no son solamente denigradas con un golpe, la cantidad de cosas que uno observa. Verbal, También, psicológico, chicos. Yo he visto gente que por ahí en grupos así de trabajo, ay no, porque me manchó el auto cuando pisó el charco porque no se dio cuenta, y si yo estacioné, no se dio cuenta, bajó y me ensució el auto, no sé qué. Estacionaste arriba de un charco. Vos estacionaste arriba de un charco. ¿Qué pretendía? Ay, la dejé en terapia porque fue a la peluquería. Esos comentarios tienen que ver con disminuir a la pareja. ¿Sí? Bueno, y vamos con la última placa, así cerramos. Y para cerrar, el que toma la posta que me responda, después de todo lo que les dije, ¿me pueden llegar a responder? Porque esta puede llegar a ser una pregunta de parcial. Así que el que la responda bien le está haciendo un favor al resto de sus compañeros. ¿Sí? No, el género. No, Esa pregunta es incorrecta. Es incorrecto, porque no se define por el sexo biológico el género. Bien. El sexo es el aparato productivo y el género es el valor social que uno tiene o que uno le da. Listo, anoten la respuesta de Diana porque esa es la respuesta que puede llegar a ser necesaria en el parcial o en el final, ¿sí? Bueno, los voy nombrando, ¿sí? Los voy nombrando.